Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el Warpath Trader con sus nuevas propiedades. Entonces lo que vamos a ver va a ser realmente todas las propiedades del Warpath Trader en este tutorial, con lo cual están incluidas las nuevas propiedades que tiene. Entonces para ello he creado una máquina con tres cintas, pues para que dé de sí el espacio de un Warpath o sea, del Warpath Trader al siguiente, para que haya una serie de cajas en medio. He creado tres Warpath, un creador de Warpath de forma aleatoria y después dos Warpath Trader. Y en cada Warpath Trader le coloco un indicador para decirme cuando está detectando el paso de caja por aquí o no. Y después un destructor. Entonces, según las propiedades del Warpath Trader, eh, le digo aquí, he creado una caja de textos donde le digo si está detectando o no cada uno de los Warpath Trader, el uno o el 2. Después le digo un contador general del número de piezas que van pasando por el Warpath 1 y lo mismo por el Warpath 2. Y después tengo un contador de número de piezas del tipo 0, del tipo 1 y del tipo 2 que van pasando por el Warpath 1, por el Warpath 2, eh, o sea, por el Trader, Warpath Trader 1 y por el Warpath Trader 2. Con lo cual, pues bueno, pues aquí tenemos, pues por ejemplo, ahora mismo va a pasar una roja, 5 y 4, no ha pasado por ahí. Solo tenemos una roja en medio. Aquí tenemos dos azules, pues 9 6, bueno, ya hay tres. 5 4, que hay una verde en medio, en fin. Entonces, y la suma de estas, pues será esta, y la suma de estas será esta. Bien, entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho. Entonces yo aquí lo que he hecho primero ha sido crear tres cintas convencionales de las de siempre, que bien lo podía haber hecho con una de las nuevas, pero bueno, lo he hecho con tres convencionales y bueno, a las tres les he asignado la salida de avance cero, salida digital de avance, con lo cual con una única salida digital de avance pongo en marcha las tres. Después he creado tres WordPad, el 0, el 1 y el 2, a los cuales les digo WordPad Type 0, WordPad Type 1 y WordPad Type 2, es decir, el tipo de WordPad será el 0, 1 del 2. Coloco un creador de WordPad, todo por defecto, excepto, lógicamente, los WordPad a crear, 0, 1 y 2. Ahora coloco un WordPad Trader 1, digamos, para las cajas que entran y después un WordPad Trader 2 para las que salen. El WordPad Trader 1, que es lo que se trata este tutorial, tenemos que le podemos activar con la salida digital, puede decir cuando está activado, y en acciones pues puede hacer un translate cuando detecta, puede hacer un rotate, un escalado, un orbit, un color u otros. Entonces, como yo lo único que pretendo es contar piezas, etcétera, etcétera, pues le digo otros. Y así lo que muestro es pues las posibilidades que tiene en programación. Después la acción, en el caso de que sea translate, rotate, scale, orbit o color, dice que es absoluta o relativa. Bueno, en el caso de sea translate, rotate, en el caso ese, será absoluta o relativa. Y después aquí tenemos los valores del X y Z, a donde trasladar, rotar, escalar, orbitar o color. Le podemos decir que haya una interpolación, es decir, que vaya poco a poco, le podemos, o no, o que lo haga de golpe,
le podemos decir que el tiempo de interpolación y la velocidad de interpolación. A ver, todo esto no lo estamos usando, pero lo podemos usar. Eh, le podemos decir que solamente se refiera a un ID del WordPad, eh, que en este caso, pues nada. Y le podemos decir que se visualice en máquina o no. Le damos el nombre y, como siempre, la posición, la escala y la rotación. Lo mismo que hemos hecho con el WordPad Trigger 1, hacemos con el Trigger 2. Entonces únicamente le decimos en acciones otros y lo demás lo dejamos por defecto. Y visualizar en máquina, para que veamos exactamente cuándo está detectando y cuándo no. Que luego lo vamos a duplicar, esa visualización. Y después tenemos un WordPad destructor al final de la cinta para que nos destruya las piezas y este lo coloco por defecto. Después creo un punto 1 y un punto 2. Estos, les he llamado punto 1 y punto 2, lo que nos va a hacer es mostrar cuando tiene detectada una pieza en el WordPad, en el WordPad Tracker. Entonces, ¿cómo he creado estos punto 1 y punto 2? Es muy sencillo. Simplemente le pongo en formas básicas un elemento estático, le cambio el modelo, le pongo dentro de formas el modelo cilindro, lo selecciono y puedo decirle aquí rotación 90 y ya se me ve así. Entonces, si yo aquí le doy la escala, pues punto 2, por ejemplo, y punto 2, pues ya lo tengo así. Y aquí le doy de fondo, pues punto 1, por ejemplo, ya lo tengo así. Y si lo quiero aplanar, pues aquí le pongo un 1, por ejemplo, y ya lo tengo, ¿vale? Con lo cual ya está. Después adapto la física escala, le puedo poner punto 1 en cada cosa y ya está. Y punto 1. Le puedo decir que no es colisionable y ya lo tengo. Bueno, este lo voy a eliminar. Entonces así tengo el punto 1 y el punto 2. Y los colores estos se les ha puesto pues, por programa. Entonces vamos a Machine, editamos código script y teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, nosotros aquí tenemos que declaramos como valores enteros el número de totales de WordPad 1 y el número total de WordPad 2. Me parece que no los uso al final. Entonces, pero bueno, ahí lo tengo declarado. El WordPad 1 evento y el WordPad 2 evento que me va a decir, voy a guardar cuando se está detectando, o sea, no, perdón, cuando se produce el evento, eh, que son booleanos, el detectado y el detectado que me va a decir cuando está detectando. Y después, bueno, los que uso son estos, seguro. El contador de WordPad 1, que será el contador total de piezas que pasan por el WordPad 1 Trigger. eh, el contador de piezas que pasan por el WordPad Trigger 2. Después el contador de piezas que pasan por el Trigger WordPad 1 de tipo 0, de tipo 1 y de tipo 2. Y lo mismo con el WordPad Trigger 2 de tipo 0, 1, 2. Luego declaro un textbox area llamándole txbox 1, que es la caja de textos. Y después ya en init le digo que WordPad Trigger 1, que es como le he llamado al WordPad Trigger, al primero, le digo Trigger Event WordPad, eh, que es cuando se produzca un Trigger Event, un evento de trigger,
me ejecute esta función. Esta función es esta, WordPad Trigger 1, Trigger 1 Event función, ¿vale? Es esta función. Y lo mismo con el WordPad Trigger 2, exactamente lo mismo. Y ya declaro también TXbox 1 como el área de display. El tema de los WordPad Trigger lo tenemos aquí en ayuda, WordPad y WordPad Trigger. Entonces, pues yo aquí tengo el, si colisiona el listado de elementos colisiones, el número de elemento de colisión. Aquí está el trigger event, que es el que he utilizado aquí. Aquí, trigger event. Lo mismo que he utilizado el trigger event de WordPad, podría hacerlo con la UDC, que como saben ustedes podemos crear también, como si fuese WordPad, y después si está detectado. Entonces todo esto lo vamos a utilizar. Entonces vamos ya una vez hecho el init, una vez pasada la función por el init, que como sabemos pasa una vez, entramos en la función cíclica de main, que es donde está el programa todo el tiempo hasta que le decimos fin de programa, hasta que lo paramos. Entonces, yo voy a guardar aquí en el booleano WordPad 1 detectado, pues cuando detecta WordPad, que lo tenemos aquí. Retorna si está detectando WordPad en el área. Es decir, si este WordPad trigger lo pusiese más grande, pues detectaría más tiempo, y si lo pongo más pequeño, menos tiempo, en el sentido de movimiento de la pieza. Hago lo mismo con el WordPad 2 detectado, y después el punto 1, que es el punto 1, es este, punto 1, le asigno un color de base, que es un amarillo pálido al 50%, y le digo que me emita luz en función del VP1 detectado, es decir, de esta variable, que puede ser verdadera o falsa, según si detecta o no. Es decir, aquí va a decir que emita luz cuando detecte y cuando no. Y en el caso de emitir luz, pues va a emitir luz con un amarillo al 100% y con una intensidad de emisión de 2. Lo mismo hago con el punto 2, que será el correspondiente a aquí, este punto 2. Bien, una vez hecho esto, ya llamo a caja textos, en donde voy a colocar todos los datos, como ya veremos. Los datos que serán los datos que nos hemos calculado en las funciones disparadas por el trigger de los WordPad Trigger. Y cuando finaliza el programa, es decir, cuando terminamos el programa, restablecemos el tema de eventos a donde estaba al empezar. Ahora, las funciones de eventos son WordPad Trigger 1, Trigger Event VP, que es como le he llamado aquí, le podría haber puesto otro nombre, y a esta función se le pasa WP como variable, que es de tipo WordPad Logic, esta variable. Entonces aquí es donde nos va a pasar todas las propiedades que tenga el WordPad Trigger en cuestión cuando se produzca el evento. Entonces, en primer lugar, le digo que el contador genérico del WordPad 1, porque se trata cuando se me produce eventos en el WordPad Trigger 1, se incremente. Y ahora sí que le pido el WordPad type del WordPad, que esto me vendrá aquí en WordPad, entonces me dice el tipo.
que me dice el tipo de WordPad, es decir, del listado de los tres, pues puede ser de tipo 0, del 1 o del 2. Entonces, si es de tipo 0, pues ya aquí en WP tenemos todo esto, todo esto, todas las variables o todos los parámetros que hay en WordPad. Entonces, si es de tipo 0, el contador de WordPad 1 de tipo 0 lo incremento. Si es de tipo 1, incremento el de tipo 1. Y si es de tipo 2, incremento el de tipo 2. Entonces, y esto me va a funcionar, ¿por qué? Pues porque en esta función solamente va a acceder cuando se produzca el trigger, es decir, en el flanco, digamos, de subida, o por llamarlo de alguna forma, de cuando pasa de no detectar a detectar. Y esta la hemos definido en init. Aquí. Ese es el nombre de la función y este es el nombre de la función. Después hacemos lo mismo con el WordPad 2 y después ya aquí ya se ha terminado lo que es el programa del cálculo, que como vemos es súper sencillo. En caja de textos, nosotros tenemos en caja de textos, vamos a visualizar un texto, ¿vale? Un texto que va a ser la suma de varias cadenas de texto en este caso. Y en este caso, bueno, pues yo defino como genérico las cadenas de texto el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 cadenas de texto, de las cuales voy a utilizar 4. Entonces, el principio de la cadena de texto empezará pues por texto 0 descripción, es decir, yo la separo en tramos, pues porque me resulta pues más cómodo. Entonces, le digo como texto al principio WordPad 1 detectado, que será el número, o sea, será si está detectando o no. Y después en dato, o sea, voy a tener descripción más dato en cada uno de ellos. Entonces, al final, la cadena de texto se va a componer de texto 0 descripción más texto 0 dato más texto 1 descripción más texto 1 dato más texto 2 descripción más texto 2 dato, así sucesivamente hasta el final. Entonces en descripción le pongo esto y ya ahí lo dejo. Las descripciones primeras, digamos el encabezamiento, lo dejo ahí. Y después los datos será donde le voy a poner pues más texto. Entonces lo primero que le pregunto aquí es VP1 detectado, ¿vale? Pues si la variable VP1 detectado está activa, entonces en el dato le voy a poner el dato más un 1. Le pongo dos tabulaciones para que colocar los datos en las mismas columnas. Entonces, barra contra barra T es tabulación. Es el código ASCII de tabulación. Después le pongo un 1 cuando está detectando y cuando no está detectando le pongo un 0. Ahora, texto dato 0, que es texto 0 dato, que es lo que hemos eh, puesto ya, es igual a lo que ya hemos puesto y a esto le agregamos pues una contrabarra, pues como separador, tres tabuladores y le colocamos el texto de WordPad 2 detectado, lo mismo que tenemos aquí el WordPad 1 detectado. Y después hacemos aquí lo mismo que hemos hecho con el WordPad 1, es decir, todo esto nos habrá dado el texto 0 descripción que ya lo teníamos antes y el texto 1 dato que lo hemos calculado aquí, el texto 0 dato, perdón. Ahora con el texto 1 dato vamos a hacer lo mismo que con el texto 0 dato. Tenemos el texto 1 descripción que es contador VP1. Entonces en el dato, ¿qué vamos a poner? Pues bueno, comenzamos con esto, con un espacio, y le colocamos el espacio más dos tabuladores, más pasamos este número a string, el que es el contador de VP
total pasados por el WordPad Trainer 1 y le sumamos un espacio y continuamos aquí. Tenemos aquí lo que teníamos hasta este punto, le sumamos un tabulador, le colocamos una barra de dividir, dos tabuladores, digamos como separador, le ponemos el texto de contador VP2, lo mismo que ya teníamos el VP1, y le sumamos un espacio. Esto me lo podía haber evitado, pero bueno, ahí lo dejo. Y continúo poniéndole dos tabuladores y el contador de WordPad lo convierto a string y le pongo un espacio. Y aquí tenemos ya lo que es el texto 1. Y el texto 2, dato, el texto 1 dato. El texto 2 dato, comienzo y lo inicializamos así, aunque ya lo tenía inicializado arriba. Es decir, esto es lo mismo, me lo podía haber evitado, cualquiera de los dos. Entonces el texto de los datos igual a la inicialización está más un tabulador más el contador de VP1 0 pasado string, que es este, el contador de VP1 0. A esto le sumo un espacio y hago lo mismo que aquí. Un tabulador, una barra de dividir, dos tabuladores y le pongo el texto de contador VP11, lo mismo que había puesto el VP10. Le pongo un espacio, que esto lo podía suprimir porque tengo los tabuladores, le pongo un tabulador y convierto la variable VP11 a string. Y lo mismo con VP12. Es decir, ya tengo el texto 2, dato, así. Y el texto 2 sería el texto 2 descripción más el texto 2 dato. El texto 3 dato hago lo mismo con el texto 2. Ahora declaro fila columna de inicio, de origen, es decir, desde arriba en píxel, pues la fila 100, en horizontal la columna 100 en vertical, le digo el ancho de la caja de texto, 950, le digo el alto, que en un principio era 150, pues para los 7 textos. Bueno, pues lo multiplico por 4 porque voy a visualizar 4 textos y lo divido por 7, pues para que esté ajustada la altura a 4 textos. Y ahora todo esto lo vamos a concatenar en una variable que le vamos a llamar texto. Entonces la variable texto inicio con nada, le sumo un return más line feed, es decir, un retorno de carro y un inicio de línea. A esto, esto es esto, pero después esto no me sirve de nada porque lo inicio ya con la descripción más el dato del texto 0 más el retorno de carro más el comienzo de línea, con lo cual nos va a empezar el texto aquí. Esto lo podía haber suprimido, lo que pasa que viene heredado pues de otros programas. Entonces, aquí le digo texto igual a lo que tenía de texto con el texto 0 más el texto 1, descripción dato más salto de línea y inicio de línea. O sea, return más line feed, que son los caracteres ASCII barra n barra r o contra barra. Después le añado el texto 2 y después le añado el texto 3. En este caso el texto 4, 5 y 6 no los uso, por lo tanto lo comento. Y ahora en el TXBox text le escribo todo el texto, que comprende todos los textos, ¿vale? Como hemos visto aquí. Después el color de fondo, pues le pongo un color de fondo a la caja de textos, pues un rojo al 25% y un azul al 80%. El color del texto, que se lo pongo amarillo. Lo posiciono en la columna fila. Le digo que el texto size, o sea, el tamaño de la caja será de ancho alto. Ahora le digo el tamaño del texto de la letra,
de 18 y le digo que es visible. Con lo cual, lo que nos queda ya es todo esto. O sea, este color, los colores de fondo de texto y los textos, las variables y tal. Entonces ahora ya le digo que arranque. Entonces aquí cada cierto tiempo, el tiempo genérico, no sé si es cada 5 segundos, cada 4, no sé. Pues ya me viene. Aquí me indica que está detectando, que ha dejado de detectar. Y me dice que detecta, me dice que es de tipo... han pasado dos que son las dos del tipo 1. Han pasado tres que son las tres del tipo 1. Ahora va a pasar una de tipo 0, que serán 4 el total de tipo 0, me está detectando. Otra de tipo 0, serán 5 en total y 2 de tipo 0. Ahora cuando me pase por aquí, pues me va a decir que es de tipo 1 y una en total y así sucesivamente. Aquí ya me ha detectado de tipo 2, que es el azul, el cian. Entonces yo tengo los totales 7-3, que es decir que hay 4 cajas entre los dos. Y las diferencias que hay aquí entre el 3-1, pues que hay dos cajas de tipo 0, aquí las rojos, ahora se reduce a una. De tipo verde, pues hay una, 4-3. De tipo azul, 3-1 hay dos, ¿vale? De rojo ahora hay dos, que se ha reducido a una, en fin, viendo las diferencias y tal. Entonces, todos estos datos son los que podemos sacar del Word Trader, Word Part Trader, además de poder pues trasladar, colorear, tal. O sea, podemos hacer todo esto. Lo que pasa es que me he centrado pues en lo que es la programación, porque sé que a esta programación de código script pues hay muchísima gente que le tiene miedo, no sé por qué, porque es una programación normal. Lo mismo que se programa un PLC, pues se programa esto. Si es que al final la programación está en el programador, no en el lenguaje. Bueno, pues esta es otra nueva posibilidad que nos ofrece Machine Simulator en la versión 4.5. A mí me continúa sorprendiendo siempre. Y esto, bueno, pues lo que hace es potenciar un poco más lo que ya teníamos en Machine Simulator, que era bastante potente, bueno, pues ahora un poco más. En fin, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.